Hola amigos, buenas tardes en este jueves 23 de noviembre de 2023 con el título de Padres de Adolescentes. Hoy iniciamos el taller 110. Estaba un poco sorprendido porque no había ningún comentario de nadie y pensaba si se habría cerrado los comentarios, pero no. Veo que ya Aina Canet nos dice: buenas tardes Fernando y buscadores desde Valencia. Suga, por su parte, dice: hola Fernando y amigos y amigas, buscadores y buscadoras. Buenas tardes, noches a todos y todas. Arnaldo Hernández Viera: saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. Bien, pues ya parece que está todo en normalidad. El tema de hoy es muy bonito porque dejamos los temas problemáticos y nos vamos a la vida normal, la vida cotidiana de un buscador que puede tener hijos en la edad de entre los 12 y 18 para las chicas y entre los 14 y 18 para los chicos. Bueno, saludamos también a Pedro Calvo, que nos dice buenas noches a todos desde Vitoria-Gasteiz. Claudia Barba, buenas tardes a todos, llegué, bienvenida. Y el Tucán Volador, saludos profesor, saludos buscadores. Y Luis María Blanco Aguirrezábal, buenas noches. Bien, pues ya son las 8. Carmen Martín, buenas tardes Fernando y buscadores desde Bilbo. Vamos a empezar. La etapa de los hijos adolescentes es una etapa difícil para los hijos y para los padres, pero también es una etapa que resulta muy gratificante, enormemente gratificante para el padre y la madre. Pero, atención, si se lleva bien. Vamos a decir cómo se hace para llevarla bien. Si se lleva bien, es muy gratificante y es muy constructiva, pero hay que llevarla bien. Y para eso hay que cambiar cosillas de cuando los hijos eran niños, porque entonces es como si se hubieran puesto las cosas de forma que los padres tuvieran un periodo de aprendizaje que llega hasta los 11 años de los hijos. Hasta 11 años después del parto, los padres pueden hacer la educación, llevar la cosa con bastante facilidad. Pero ya a partir de los 11 años en chicas, hijas, y a partir de los 14 en chicos, o 13, pues entonces ya empieza a haber dificultades de disciplina. Ya las cosas no se pueden llevar como antes. Y en esa etapa justo es cuando vamos a entrar ahora en el día de hoy. Digo que es gratificante si se hace bien, pero ¿quiénes pueden hacerlo bien? Y no lo diré en voz muy alta para que no me oigan los no, pero los buscadores. Los buscadores lo pueden hacer bien. Los no buscadores no tan fácil lo van a tener. Depende de su nivel de evolución. Si están en el nivel 3C, aún lo podrán hacer bien. En los niveles 3A y 3B no lo van a poder hacer bien. Y en los niveles 1 y 2 lo van a hacer fatal. Van a crear la familia contraria, la familia opuesta, el ambiente opuesto a lo que aquí vamos a decir, como accesible para los hogares en los que hay al menos un buscador. De forma que hay que hacerlo bien para que las cosas den el fruto apetecido. Y el fruto es muy positivo. Y además dura toda la vida, porque un buscador no puede dejar de ser buscador y positivo y pleno de cara al futuro. Al revés, mejorará lo que ya tiene conseguido cuando tiene los años que tiene el oyente ahora. ¿Por qué la cosa es difícil? Pues porque los chicos, los hijos, responden con unas reacciones que ya no son las de los niños. De hecho, lo que va sucediendo es que los chicos, los hijos, no tienen el control sobre su propia
sobre sus propias expresiones, sobre sus propias manifestaciones. Los padres debemos tenerla. Y yo pongo el ejemplo de que con hijos adolescentes los padres deben parecerse a la divinidad, que no sufre por nuestros fallos, que ya cuenta con ellos, que no se enfada y que no castiga, ni inmediatamente que se comete el fallo, ni siquiera después, cuando ya el que cometió el fallo es muy mayor y se muere. No, la divinidad no castiga, ni se enfada, tolera. Bueno, pues igual, los padres tenemos que tolerar, no consentir, pero sí admitir y considerar relativamente normal las reacciones extemporáneas, exageradas, de los hijos en algún momento. No todos los días, pero sí en algún momento por alguna adversidad a la que no están acostumbrados a sobrellevar. Los chicos, los hijos, las hijas, no están acostumbrados a las adversidades. Y menos ahora, que como consecuencia yo defiendo que del nivel de vida tienen más que lo que tenían sus padres o sus abuelos a su edad. Y se han acostumbrado a recibir mucho, porque hay mayor nivel de vida. Y eso opera en contra de su capacidad de sacrificio, de su disciplina emocional. No la tienen y los padres tenemos que saberlo. De forma que actuar como la divinidad, que tolera y espera. O bien, como hacemos nosotros los humanos con los gorriones. Vamos a un parque o a una silla o a un asiento en un banco de una acera y vienen gorriones. ¿Qué hacemos? Pues no les hacemos ni caso. Allá ellos. Que se ajunten o que se enfrenten, que se peleen con quien quieran de los gorriones. Bueno, pues igual con los hijos, pero con amor. No tenemos que dar importancia a las cosas que hacen, pero eso sí, mantener las cosas correctas. Y sobre el tema de los gorriones, quiero decir que una similitud, una semejanza, una parábola, tiene validez para los temas que se ven claro que tiene validez, no para todos, no para todos los aspectos de la vida. Los niños pasan de jugar a hablar y sus padres tenemos que pasar de ejercer la autoridad sin dar explicaciones a capear el temporal y mantener una autoridad más amable, menos basada en porque lo digo yo. El porque lo digo yo empieza a no valer. Y a los chicos les gusta, a los hijos, adolescentes, les gusta hablar. Hablar de lo que les inquieta. Y nosotros también debemos acostumbrarnos a hablar y poder hablar de cualquier cosa con ellos, de cualquier cosa que les inquiete. Y resolver sus dudas, siempre que estén expresadas. Porque ellos están explorando un mundo que no conocen, con sensaciones, con sentimientos nuevos que antes no tenían. Lo ignoran todo, o mucho, sobre el mundo y sobre ellos. Yo recuerdo que de pequeño, todavía recuerdo, el que para nosotros, para mi familia, para mis primos y yo, los mayores eran un mundo aparte. No nos ocupábamos, no nos preocupábamos de lo que les pasaba, lo que pasaba en el mundo de los mayores. Nosotros a jugar. Bueno, pues los hijos hoy en día algo parecido y cuando se asoman, tienen que asomarse al mundo de los mayores, pues no lo entienden y por eso preguntarán con el padre o la madre con el que tienen más confianza porque les trata más, porque es el más avanzado,
de la familia, de los dos, de la pareja, pues le preguntarán cosas. Y entonces, pues contestar con cariño y con comprensión. No dominan y no se dan cuenta de la potencia del genio que pueden tener. Y por supuesto no lo controlan. Por eso en ocasiones gritan. Y le gritan a la persona que habla con ellos, a su padre, a su madre. Bueno, nosotros no tenemos que actuar igual. Hay que tener paciencia y firmeza. Paciencia para no exacerbarse, para no enfadarse, para no responder airado, porque eso sería una mala política. Y firmeza en las convicciones. Algo así como decir, cuidado, a tu padre no le hables así, a tu madre no le hables en ese tono. No me hables como si yo fuera tu hermano pequeño. Y eso puede parar la tormenta que se agita dentro del hijo. Educar, por supuesto, pero hacerlo con más suavidad y con menos autoritarismo del que lo hacíamos, de que podíamos hacerlo cuando eran niños. ¿Los padres pueden cometer fallos en la educación de sus hijos? Sí, pueden cometer fallos. ¿Cuántos? Bueno, pues si la adolescencia de sus hijos va a durar 6 años, pues 6 fallos. Y cuando se cometan un fallo al año, ni hablar de él, nada de pedir disculpas, dejarlo pasar, porque es posible que el hijo ni siquiera se dé cuenta de que eso ha sido un fallo del padre. Pero el padre sí se da cuenta, o la madre sí se da cuenta de que ha sido un fallo. Más o menos uno al año. Fallos gruesos, fallos que deben ser instantáneos, no deben durar ni siquiera un día. Un padre no debe mantener una actitud equivocada con respecto al hijo 24 horas. Los niños, los hijos, pasan de tener cariño a sus padres porque alguno de ellos juega con ellos y les divierte y les hace reír, a un afecto por apoyo constante. Esto es importante. El apoyo constante del padre que trata con ellos, que es el buscador, el más avanzado, apoyo constante al hijo. Que no significa darle siempre la razón, pero que sí, que sepa el hijo que su progenitor le apoya. Y he dicho que tiene que hacer la labor con los hijos el más avanzado, el más evolucionado, el buscador, el que está aquí oyendo. Pero el otro lo que tiene que hacer es no interferir, no frenar, no cometer errores. Y eso tendrá que cuidarlo no el hijo, sino el cónyuge, el padre, el buscador. Tendrá que procurar que los dos vayan en la misma línea, en líneas paralelas. Entonces, esto puede suponer una dificultad. Si hay uno que está tratando con ellos y actuando acertadamente y el otro de vez en cuando se sale del camino, pues eso depende del nivel de evolución. Pero claro, cuando se eligió pareja no se sabía nada del nivel de evolución, de forma que ahí hay una posible interferencia que habrá que tratar de la mejor manera posible y, por supuesto, los dos solos. Así, actuando de esta manera, se consigue una familia estructurada. La familia estructurada ya viene con los niños pequeños, pero se ratifica, se afianza, se consolida y se fija en la edad de la adolescencia de los hijos. Porque es cuando ya acceden a la mayoría de edad y cuando ya se dan cuenta plenamente de cómo son sus padres, de cómo les tratan sus padres, del acierto que tienen en sus cosas y de la unión que establecen con ellos. Y entonces la confirmación de ese cariño infantil
en cariño juvenil, pues es lo que hace que ya se manifieste la estructura familiar. Es este el tiempo, entre los 12, 14 y los 18 años, de hablar de las reglas sin dar mucha pelmada con el tema. Si tiene problemas con sus compañeros y tiene que aplicar quizás el no dejarse afectar, o si tiene mal genio, si las adversidades le ponen en mal genio, y a lo mejor conocer la regla primera le puede ayudar. Siempre en plan de ayudar. También se favorece la buena relación con los hijos con las bromas. Y yo las bromas las hacía sobre todo en vacaciones, porque durante el curso normal, pues estás en tu ciudad, te ves con los vecinos, vas a las tiendas que te conocen y allá pues hacer bromas pues no puede ser un poco arriesgado. Pero en vacaciones estamos en tierra desconocida, con personas desconocidas y podemos tener más libertad para hacer un poco el gamberro. Por ejemplo, pues iba con la prole a una tienda, a una pastelería, a comprar pues algún dulce y cuando la dependienta me decía, ¿qué desea? No, nada, venimos a oler, porque aquí se huele muy bien. Luego enseguida le decías lo que querías y te lo servía. Y incluso se sonreía de la broma, ¿no? Pero eso pone un poco en tensión a los hijos, que luego se resuelve bien esa tensión. O bien la broma de la cantimplora. Un día que sale toda la familia al campo a dar una vuelta larga, y se lleva cantimplora para si alguien quiere beber. Lo que hace falta es que la broma la haga el hombre y lleve él la cantimplora. Entonces, cuando ya ha pasado un rato, cuando ya se va a volver, pues el padre un momento, ahora vengo, y se va detrás de un árbol. Y allá coge la cantimplora, la abre y se echa agua por delante. Y la cierra y se la pone en su sitio normal. Y luego se sale detrás del árbol y va normal hacia su familia. Claro, enseguida su familia va a decir, pero papá, ¿qué has hecho? ¿Cómo? Oh, ¡qué asco! Entonces uno dice, pero yo nada, si no he hecho nada. Sí, mírate, mírate. Y entonces ya es el momento de decir, no es lo que pensáis. He cogido la cantimplora y me he echado agua. O sea que era una broma. Luego se pone uno el chándal, la chaqueta del chándal, delante de las anudada a la cintura y ya está. Pero es otra broma. Yo, la broma más fuerte que gasté a mi prole fue con el butano. Estando en a la casa de vacaciones donde se está ya, pues hay que cambiar el butano y hay que bajar la bombona del gas y cambiarla por una nueva. O hay que ir a la plaza del pueblo a cambiar la bombona. Entonces, una vez, eso se hace una vez, me puse un traje de baño pequeño que tenía, ahí metí el dinero y me puse encima otro traje de baño mayor. Y luego pues un niqui encima del cuerpo. Y con un hijo o con dos a comprar el butano, a cambiar el butano. Entonces, cuando llega el momento, pues cambias las botellas, las bombonas, y ¿cuánto es? Tanto. Miras así en el bolsillo del niqui, ¿vale? Entonces miras en el bolsillo del traje de baño y te bajas el traje de baño de un golpe rápido y eso pues va a llamar la atención porque tienes el dinero en el traje de baño debajo. Ahí sacas el dinero, pagas y entonces ya te pones el traje de baño arriba. Bueno, pues eso bien hecho, produce un shock en el acompañante, en el hijo acompañante. Se puede hacer cuando los hijos son pequeños niños o cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes produce más impacto, desde luego. Bien, pues esto, como digo, de vacaciones. Una prueba de que se ha actuado bien con los hijos
en el tema de la confianza, la educación y el buen ambiente es que los hijos vayan de vacaciones con los padres hasta que vuelen y creen otro nido. Si eso ocurre, que ni siquiera piensen en irse de vacaciones con sus amigos, porque con sus padres se lo pasan fenomenalmente bien. Si sucede eso, es que los padres han acertado en la educación de esos hijos. Pero claro, para eso hace falta sacrificio. Cielos. Hace falta sacrificio. Hay que, a lo mejor, esperarles hasta las 2 o las 2:30 a la salida de la discoteca para acompañarlos en coche hasta la casa. Porque, sobre todo si son chicas, no se les puede dejar solas a esas horas de la madrugada en un mes de agosto o de julio. No se les puede dejar solas. Hay peligros. Los padres tendrán sueño mientras esperan a sus hijos y hijas en la discoteca, pero ese es el sacrificio que se requiere para que hagan planes que les gusten a ellos. Ir a algún zoo, si hay un circo, ir al cine, eso también es ocasión de disfrutar en vacaciones o en no vacaciones. Otra cosa es que los cambios que se van a dar en ellos por motivos sexuales deben ser conocidos por ellos antes de que se den. No cabe el que les sorprendan estas cosas. Lo saben los dos, el padre y la madre. Por tanto, el que ellos decidan debe informarles exactamente de lo que pasa y de la normalidad para que no se sorprendan. Una cosa que yo también hice es el tema del tabaco. Yo no quería que la prole fumara y entonces, pues cuando estaban entre los 5 y los 9 años, en Navidad, a lo mejor estoy al contado, en Navidad yo tenía una cajetilla de tabaco rubio y nos poníamos sentados en el salón, en el sofá y en unas sillas y hacíamos un círculo y fumamos un cigarro a chupadas. Y todos tosían y todos protestaban. Digo, no, para que sepáis a qué sabe el tabaco. Y claro, pues como consecuencia puedo decir que ninguno de los hijos ha fumado, cosa que era lo que se pretendía. Entonces van a sacar temas y el padre, la madre, el que les atiende más, debe estar preparado para hablar de cualquier tema. Si para entonces ha desarrollado la mente superior, pues estupendo, pero si no, con su formación y con sus características de buscador debe ser suficiente. Así que consolidéis bien la estructura, una familia estructurada, unida durante la adolescencia de los hijos es lo mejor que puede pasar en esa época. Es la época en que los hijos ya se van haciendo mayores, se van volviendo más parecidos a nosotros y por tanto ya no hay ese escalón de autoridad que había cuando eran niños. Y entonces vais a distinguir al que es hijo, que es buena persona, o al que todavía tiene alguna losa. Bueno, pues hay que hacer como hace la divinidad, aceptar las cosas. No mandas tú. En que sea buena persona o tenga losas, no mandas tú. La solución está de parte del hijo, de parte del adolescente, y habrá que trabajarlo mientras te quede vida. Bien, pues ya son las 8:20 pasadas, así que vamos a ver un poco lo que decís los que no os he dicho antes nada. Lila A, hola a todos desde Bogotá, Colombia. Gris Díaz, buen día, estimado profesor y amigos buscadores y buscadoras, placer de saludarlos. Matías, buenas a todos. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido grupo, un fuerte abrazo desde Guatemala. Y Elena Álvarez, hola a todos. No sé dónde está hoy. Cielos. CL, buenas noches.
pero me falta el cursor. Me falta el cursor. Spiderman nos dice, hola amigos. Estoy notando una cosa rara con el chat hoy, que ha empezado muy tarde y que ahora no veo manera. Ahora aparece el cursor. Ahora aparece el cursor. Sí, ahora aparece el cursor. Sonia Penayo, hola Fernando y a todos. Bueno, pues ya está la normalidad. La vida del buscador es muy favorable, muy positiva y muy rica. La vida de un nivel 1 o nivel 2 es todo lo contrario, es un desastre. Y conforme el humano va subiendo en los niveles, pues va desprendiéndose de la fatalidad de su primera condición y va puliendo sus comportamientos. Pero hasta que no está en el nivel 3, hasta que no entra la ética en su interior, le va a ser muy difícil ser un buen padre de adolescentes. La adolescencia es una prueba de fuego para los padres. Y, por tanto, hay que prestar atención, hay que prestarle cuidado. No se puede seguir educando a los hijos, mandando a los hijos de las formas que uno hacía cuando tenían 6, 7, 8 años. Porque entonces no razonaban, tenían las sinapsis neuronales poco desarrolladas, poquitas y poco desarrolladas. No tenían las neuronas unidas. Ahora van uniendo neuronas, van formando circuitos, van entendiendo las cosas mejor y van siendo más difíciles de tratar con ellos. Dice Miguel Ángel Medrano, mis hijos, aún casados, cada quien con sus parejas, aún disfrutan sus vacaciones con nosotros los padres. Pues sí, Miguel Ángel, te creo. Y no me sorprende, porque te conozco. Sí. Ese es el termómetro. Yo, un familiar, que íbamos a su casa a charlar, pues después de un mes de agosto, pues les comentamos, pues hemos estado con los hijos en tal sitio y tal. Y me decía, pero los hijos van con vosotros de vacaciones. Yo le dije, sí, claro, como la cosa más natural del mundo. Y me decía, pues con nosotros tenían edades parecidas, éramos amigos. Hacía varios años que no vienen. Dije, pues chicos, pues, con nosotros todos los años y seguirán viniendo hasta que se casen. Y entonces me reconoció, no sé, pues algo habré hecho yo mal para que mis hijas, desde los 16 años, ya no vienen de vacaciones con nosotros. Se van con sus amigas. Bueno, pues sí, efectivamente. Yo ya le conocía, ya sabía cómo era y efectivamente algo habría hecho mal para eso. De forma que el termómetro de cómo los padres actúan, el acierto que tienen, lo da el que los hijos, incluso con sus parejas, Miguel Ángel, disfruten de vacaciones con nosotros los padres. Para felicitarte. Para felicitarte. Claudia Barro dice, me he reído tanto, Fernando, gracias por eso. Mi hija, que cumplió 18 años este año, no se reiría ahora, si antes, porque es políticamente correcto. La espero en el tiempo, antes se reía mucho. Bueno, supongo que es con las bromas. Yo siempre he sido muy bromista porque mi padre también era muy bromista. Y entonces, pues quizá yo he heredado esa facilidad suya para inventarte situaciones chocantes que a los hijos, pues primero les hagan una sorpresa y luego ya, pues llegue la carcajada.
los padres no tenemos que esperar cosas determinadas de los hijos, porque los hijos, hay una cosa que tenemos que darnos cuenta muy bien, y es que los hijos son tan seres humanos como nosotros. Cuando lo vemos de niños, pues nos parece que, bueno, pues que están allá para que les cuidemos, para que les llevemos, para que nos den la mano cuando cruzan la calle. Pero ese tiempo pasa y entonces llega la adolescencia y ya hay que cambiar, hay que cambiar. Pero los hijos vienen como vienen y los hijos eligen a los padres. Los padres no eligen a los hijos. Este hijo quiero, este hijo no quiero, no, no. Nos llegan lo que nos llega y algunos serán buenas personas y habrá alguno que no lo será, que tendrá tendencias de abusar de sus hermanos pequeños, de hacer rabiar, de no estudiar. Una cosa que no he dicho es que la adolescencia es la edad en que empieza a tener que tener responsabilidad. Y la responsabilidad de los chicos es estudiar y formarse para poder tener un futuro mínimamente digno. Y entonces eso hay que luchar para que suceda, para que se dé. Y habrá algunos que sí, que se darán, pero habrá alguno que no querrá, que ofrecerá dificultades, que escurrirá el bulto. Bueno, pues los padres tienen que hacer frente a lo que venga con los hijos, sin tener expectativas que pueden ser falsas, lo que venga. Y con eso, pues, sin decirle, tienes una losa de una tonelada, pero procurar sacar lo mejor de cada uno, de cada hijo. No estoy seguro de haberte entendido bien, Claudia, lo relativo a esa hija. Dice el Tucán Volador, dejar que esa parte de la divinidad actúe a través de nosotros. Así debe ser. En lo personal, me juego muchas bromas con mis hijos, al punto que la mamá me regaña. Bueno, lo que la mamá tiene que ver que luego tú tienes autoridad también con esos hijos con los que también te llevas. Es decir, las bromas y el reírse no está reñido con la autoridad cuando hace falta. Yo creo que también se puede hacer ahora, porque cada hogar es un mundo y las reglas son las de ese hogar. Y no importa lo que pasa en otros hogares, lo que importa es lo que pasa en ese hogar. Entonces, la autoridad, a pesar de las bromas, yo os puedo decir que la autoridad prácticamente siempre con niños y con adolescentes se puede ejercer con la mirada, solo con la mirada. Tiene que haber una mirada de que eso no está bien y que con la mirada deje de hacer eso. Se puede conseguir, pero claro, tienes que ejercer la autoridad bien, tienes que ser justo para que no te equivoques, para que no tengas que echar marcha atrás en un tema de autoridad. Pero se puede, y es bueno, que por muchas bromas que gaste el padre o la madre con los hijos, cuando se ponga serio, los hijos se den claramente cuenta de que el padre está en serio y de que eso no. El consentir a los hijos es una pésima cosa, es una pésima cosa. No se debe hacer de ninguna manera. Tienen que hacer a los demás lo que los demás quisieran que les hicieran a ellos. De forma que las bromas tienen que ser compatibles en otro momento con la autoridad y la seriedad. Los padres, ella y él, quizás más el padre porque está fuera más tiempo y la madre se roza más con los hijos, tiene que representar la autoridad y esto no. Y tiene que saber poner vallas a los hijos y a los nietos.
Yo me considero el abuelo que pone vallas a los nietos en esta casa, porque a veces hace falta. Dice Marco Pardo, buenas tardes, Fernando. Quería saber si me podría ayudar con una duda. Yo siempre, Marco, para eso estamos aquí. Si la duda es muy personal, muy delicada, afecta a otras personas, yo siempre brindo mi mail en Sofía Originals. En la carátula de entrada está un formulario de contacto y allá está el mail para cualquier consulta más personal. La semana pasada quedé con alguien de vosotros que me daría una consulta por mail y entonces esto sigue válido para él y para todos. O sea que Marco, cuando quieras, o bien ahora o bien después en vía sofiaoriginals.com o vía fcondetorrents@hotmail.com. Dice CI, para mí la maternidad me llenó y me sigue llenando de plenitud. Bueno, pues enhorabuena, CI. Sí, la maternidad es yo no, evidentemente no la conozco, pero por experiencia, pero sé que es una ocasión de plenitud. Pero para el que ya es pleno, CI, para el que ya tiene plenitud bastante desarrollada. El Tucán Volador dice, excelente, profesor, saber que no somos los dueños de nuestros hijos, simplemente unos guías y protectores hasta cierto punto de su vida. Ellos también tienen que poner de su parte para evolucionar. Desde luego, Tucán, desde luego. La parte que ellos pongan es fundamental en su evolución. No en la evolución de su padre ni de su madre, pero sí en la suya. Y por eso veréis, quizás cuando son niños, antes de los 12 años, 13, antes de los 13 años, quizás ya veáis las tendencias, os den indicaciones de si son buenas personas, si son muy emocionales, si son más bien mentales, si son autoritarios, si son abusones, lo veréis. Pero todos son hijos y todos son para que hagamos de guías y protectores, mientras no pueden valerse por ellos mismos. Pero cuando ya empiezan a salir con sus amigos, entonces hay que cambiar el chip. Y yo no digo que hay que ser amigo de tus hijos, porque la autoridad siempre está en reserva, por si hace falta ejercerla. Pero desde luego que hay que tener mucha confianza con ellos y hay que estar muy cercano y crear esa familia estructurada que creo que ya sabéis perfectamente lo que es, de lo que se trata. Dice Gris Díaz, hice lo mismo con mis hijas, 26 y 20 años, solo que con el alcohol nos juntábamos un día para celebrar y aproveché a darle par que conocieran su nivel de tolerancia. Y cabal, a ellas no les gustó la reacción. Bueno, yo a eso no me atreví, Gris. Yo a eso no me atreví. Yo lo hice solo con el tabaco y me dio un magnífico resultado. Mi prole ya sabía que en Navidad se fumaba un cigarro en casa. Solo uno. Bastaba con uno. Porque cuando yo fumé en mi vida 6 cigarros. 6 cigarros. Los demás del paquete los di. Y fue en la mili, a los 19 años. Bueno, pues no me gustó. El primer cigarro que tomé no me gustó. Antes decía que no fumaba y ya está. Y a un crío de 4, 5, 7, 8 años, 9, el tabaco no le gusta. Pero precisamente para que no les guste y para que sepan que es una cosa mala, desagradable, pues se lo das cuando tienen pocos años y saben que no. Y no tienen ninguna ganas de fingir que les gusta porque ya tú les dices que os dais cuenta de la porquería que es fatal. Decir que esto te gusta es mentir y es hacer porque tus amigos fuman. Bueno, pues que fumen ellos. No hace falta decir los prejuicios del alcohol.
los pulmones, el cáncer o la vejiga, que también la perjudica y la fastidia el alcohol, el tabaco. Pero les basta el sabor horrible que tienen. Pero me hace gracia con el alcohol. Claro, sí, con 20 y 26 años se puede hacer la prueba con el alcohol. Pero, pues, es muy, muy valiente por tu parte, Gris. Mis hijas, sigue Gris, mis hijas cuando vieron mi cambio, ellas empezaron a preguntarse qué me había ocurrido y aproveché a presentar tus talleres a ellas y eso me ha servido mucho. Ah, bueno, ya. Claro, es un gran compromiso de mi parte. Sí, entiendo. Te había entendido distinto. Yo había unido ambas comentarios y creí que te seguía refiriendo al día que probasteis y bebisteis de más. No, ahora entiendo perfectamente lo que es. Sí, me parece muy bien, Dejándoles en total libertad. Es decir, que sin ejercer ninguna presión, porque no se puede ejercer presión en esto. En el tema de evolución, guardaos mucho de hacer presión. Hay que dejar total libertad. Como si os fuera igual como con los gorriones. Pues total libertad. Y sí, es un compromiso porque estás obligada a, a dar ejemplo. Pero no te vendrá mal, porque los que estamos aquí tenemos buena pasta. Juan Drisus Andrómeda, Jan Drisus, dice buenas noches a todos y a don Fernando. Buenas noches, Jan. El tucán volador. Este es mi punto. Ese es mi punto. Uno, por más que quiera, no podrá ser el mejor amigo de su hijo. La autoridad siempre estará por encima. Bueno, el mejor amigo no. El mejor amigo no. Porque el mejor amigo será uno de su edad, de sus características. Si él es mental, pues un mental. Y si él es más bien emocional, pues uno más bien emocional. Pero sí tener mucha confianza, que el hijo tenga mucha confianza en el padre, en el que le trata, que veo que eres tú. Que tenga mucha confianza. Y que haya una absoluta sinceridad en los planteamientos que mutuamente se hacen. Y entonces las cosas van bien. Incluso cuando ya dejan el nido y forman su hogar, la relación con sus padres sigue siendo buena. Bien, pues el tema de hoy era fácil y no hay más preguntas, así que nos veremos el próximo día, el próximo jueves. Tampoco tengo seguro qué tema será, pero hay 5 o 6 temas que están apuntados ya en el cuaderno de guiones y el que sea más atractivo lo pondré siguiente. Adelante, Marco Pardo, a ver esa duda. ¿Qué tienes? Supongo que la estará escribiendo. Ah, sí. Sí, antes me has dicho si puedes con una duda, por supuesto. Para eso es el taller, en directo. Anteriormente hice otra serie de talleres, pero era simplemente el vídeo y ya está. En cambio, ahora se puede hacer esto, vídeos en vivo, y es mucho más movido. Dice, ¿me podría comentar por qué comenta en publicaciones el blog del narco tan desagradables? Ah, no. Lo he estado investigando. No. Yo no comento de ninguna manera en el blog del narco. Ni hago esas afirmaciones que alguien y parece llega a comentar cosas enfermizas. Tengo pruebas y no me parece correcto para sus seguidores. Bueno, me enteraré de a ver qué es lo que pasa y a ver qué puedo hacer, Marco. Pero voy a contar la historia. De un blog me mandaron comentarios indebidos hechos por mí con mi foto.
y me pidieron dinero. Y yo dije que ni hablar. Y no me y luego me llegaron en Facebook, me llegaron comentarios estúpidos, impropios de mi persona con mi foto. Bueno, mi foto, pues se puede conseguir. Con los medios que hoy hay en Internet se puede conseguir, pues, escanear la pantalla y que ahí esté mi foto. Y luego manejarla, manipularla y ponerla en donde él quiera. Pero ninguno de esos comentarios son míos, de ninguna manera. Yo no he hecho ningún comentario, yo no hago ningún comentario en ningún blog ajeno. Cuando alguien me contacta por una entrevista, primero lo primero que hago es pedirle muestras de entrevista de su blog, para saber en qué lugar y con quién trato. Ya he dicho que no en alguna ocasión, porque no me parecía aceptable la postura del presentador. Pero, desde luego, salvo eso, o sea, entrevistas que me hagan una persona en un blog propio suyo, sobre el tema generalmente del libro, eso sí que acepto. Pero yo no intervengo en ningún blog ajeno. Entro y leo cosas de temas que me interesan, generalmente de actualidad, pero no, el blog del narco me es completamente desconocido. Pero ya investigaré a ver qué es lo que están haciendo esta gente. Y ya veré la manera de contrarrestar. No, esas cosas enfermizas. Marco, cuidado. Te estás metiendo donde no debes. Me parece que te estás metiendo donde no debes. Por tu frase tengo pruebas. Y no me parece correcto para sus seguidores. Esa podría ser la postura de uno de los que me contactó. Así que, señores, lo acabamos. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pues en cuanto me pasó, lo dije. Dice el Tucán, tú nos habías contado eso si te hackearon y a cualquiera le pasa y pasa a diario. Sí, lo conté, ya recuerdo que lo conté. Bueno, pues ya veis, parece que no están conformes y vienen aquí a meter cizaña. Bien, Marco, me has decepcionado. Me has decepcionado. Yo te he contestado como un buscador y me parece que no lo eres. Amigos, nos veremos el próximo día, el próximo jueves, con otro tema de interés. Hasta entonces.